Sí, sí, pregunta para nada sencilla, pero que vamos a tratar de abordar. En principio, bueno, justamente recabando la información que hacían en el foro, justamente, digamos, los colegas que están participando, las maestras de los equipos, acerca de la dificultad que aparecía con que los equipos de las computadoras en las escuelas, los ADM, o la conectividad, o el servidor, digamos, no siempre ofrecían los mejores resultados para que haya una conectividad tal de que justamente el buscador brinde todo el potencial que tiene un buscador. Por eso, uno de los aspectos que era muy interesante por ahí rescatar en esto de convertir los obstáculos en oportunidades, era pensar en algún tipo de actividad desenchufada que tuviera también un impacto en términos didácticos, en impacto, por ejemplo, en cómo se construye cognitivamente aprendizaje para con y con las niñas y justamente con ellos como protagonistas, y quizás había propuestas interesantes que no requieren inmediatamente de la presencia del buscador, y justamente antes de hacer la búsqueda en un motor de búsqueda, después vamos a diferenciar que no es un navegador, que no es un sistema operativo, en un motor de búsqueda, en un buscador, antes de llegar ahí, hay instancias que son muy interesantes que se podrían trabajar en actividades enchufadas. Por ejemplo, a partir, digamos, de hacernos preguntas. ¿Sí? Hacernos preguntas, obviamente, con las y los estudiantes, con los niños. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para afinar una búsqueda? Antes, justamente digo, insisto, de entrar en el buscador. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos? Como si fuera, ya esto vamos a tomarlo más adelante, ¿cómo afinaríamos el prompt? Esta palabrita que se puso de moda, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cómo afinaríamos la pregunta, la consulta, la petición que queremos justamente, digamos, realizar para obtener un resultado mejorado, optimizado, que nos dé una buena respuesta, ¿no? Que vaya con respecto a lo que queremos nosotros justamente averiguar? Para que cuando realicemos justamente esta búsqueda, esta consulta, esa instrucción ya esté, antes de entrar en el buscador, por ejemplo, ya en la pizarra, ya esté más avanzada, más curada, ya tenga cierta moderación, cierta intervención, que permita, una vez que consultemos en el buscador, obtener buenos resultados. Y para esto puede haber un montón de propuestas didácticas previas justamente a la entrada al buscador que tengan que ver cómo llegamos a esa información relevante. Por ejemplo, a partir de lluvia de ideas, a partir de diálogos e interacciones que arrojen pistas, con imágenes que pueden orientar hacia una búsqueda específica, a partir de palabras claves, que siempre esto es un criterio de búsqueda permanente, ¿no? El tema de las palabras claves, las palabras que tienen la prioridad, las palabras que jerarquizan un tipo de información, y que cuando uno va justamente filtrando y despejando lo accesorio de lo principal, nos va llevando a esta forma, digamos, de alcanzar y obtener resultados bastante optimizados, buenos resultados que sirvan de acuerdo al requerimiento que hagan tanto los niños y las niñas como los maestros y las maestras. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para despejar los núcleos principales, las palabras claves de aquella información que sea más coyuntural, más irrelevante o más accesoria? Pensemos, por ejemplo, este tipo de posibilidades. A partir de una adivinanza, que es una propuesta didáctica permanente en el aula, que además es muy atractiva, que además es muy convocante. Bueno, ¿cómo a partir de esta adivinanza, que además promueve procesos metacognitivos para agilizar mentalmente las capacidades de las niñas y niños para delimitar, para articular ideas, conceptos, para recortar espacialmente, para procesar información a partir de pistas que estén a la mano, ¿no? Por ejemplo, objetos que estén en el aula, objetos que estén por fuera de la escuela, objetos que lleven algún tipo de asociación que tenga que ver con la vida de los niños y las niñas en el hogar. Entonces, a partir de ese tipo de juegos, podemos llegar, por ejemplo, a ir refinando criterios de búsqueda antes aún, decía, insisto, como actividad desenchufada, antes de entrar en el buscador. Tal vez, por ejemplo, pensar en un personaje. Vivimos, el mundo de las niñas y los niños está rodeado de relatos, de narrativas. Entonces, la idea de articular en un personaje un relato, una semblanza, que identifique los caracteres de ese personaje, las obras, los comportamientos, las actitudes o cierta trayectoria y demás, pueden ser muy interesantes para poder jugar con ellos a construir esta semblanza o este perfil de personaje que luego podemos ir a buscar en los buscadores en internet. Por ejemplo, si tuviéramos, voy a poner un caso bastante frecuente y por suerte, ¿no? Afortunadamente en la actualidad,
si quisiéramos saber algo sobre Juana Zurduy, bueno, ¿cuál es el aspecto que queremos destacar de ese personaje, de esa semblanza? La trayectoria política, la crianza, por ejemplo, que fue tan particular, la relación con los libertadores, o la perspectiva americanista, o ya, si se quiere, cómo Juana Zurduy en un mundo de hombres, digamos, pudo estar a la altura y estar al frente de las batallas que fueron tan decisivas en lo que fue el proceso independentista, ¿no? Una mirada ya, si se quiere, más de género, que ya podemos introducir, digamos, en el debate con las y los niños. Quiero también destacar nuevamente lo que ya se dijo, lo dijo Estefanía y lo acaba, digamos, después de mencionar Juan Pablo para reflexionar, que tiene que ver con que es muy distinto los criterios que adoptamos para primer ciclo, por ejemplo, que para segundo. Por estas cuestiones que justamente destacamos, ¿no? La autonomía, la independencia, la posibilidad de discernir, la actividad consciente que tiene, por ejemplo, ya una chica, un chico que está en el segundo ciclo, y que por ahí no tiene que ver con más esta actitud, digamos, exploratoria, de experimentación, de juego, más lúdica, más de curiosidad pura, que por ahí podemos encontrar en niñas y niños de primer ciclo. Entonces, bueno, por ejemplo, actividades para segundo ciclo, si estamos analizando una región geográfica, ¿sí? ¿Cómo podemos ver las características, el clima, cómo podemos orientar ese contenido? Por ejemplo, a partir de un mapa. Y ese mapa que podemos colgar en la pizarra, ver después cómo lo podemos vincular con el Google Maps, con el mapa que vamos a encontrar en un buscador, que además hay espacios específicos para que aparezcan los mapas, ¿no? Y después cómo podemos cruzar esa información que obtuvimos primero en un mapa físico con un sitio de clima, ahora sí ya en internet, para destacar, por ejemplo, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, o un ciclo de lluvias, o la velocidad del viento, ¿sí? Por ejemplo, para ciencias naturales son actividades muy interesantes que están viendo, por ejemplo, las regiones o los aspectos orográficos o los accidentes geográficos, la composición del terreno, todo eso, digamos, por ejemplo, actividades productivas, todas esas cuestiones que se pueden disparar simplemente a partir de empezar a jugar con un mapa físico en un pizarrón. Y después, justamente, de cruzar variables y factores, llegar a la búsqueda de Internet, pero ya más refinada, ya sabiendo qué es lo que pretendemos de esa búsqueda y no tanto esta cuestión por ahí más, si se quiere, compulsiva o simplemente de una búsqueda genérica que va a obtener un resultado justamente más genérico, ¿no? Que por ahí no es el que estábamos buscando. También podemos emplear, por ejemplo, ¿no? Como fórmulas didácticas, una historieta sobre detectives para justamente ir buscando las pistas que nos acerquen a eso que queremos encontrar y ya entramos jugando con las niñas y los niños antes de la búsqueda en Internet. O, por ejemplo, hacer una semblanza de lo que eran los vaqueanos, ¿no? Estos campesinos, estos gauchos en la época, digamos, de la conquista del desierto, que sabían cómo identificar e interpretar cualquier indicio, cualquier prueba que dejara un animal que pasaba o un evento climático. Entonces, a partir de un montón de este tipo de fórmulas, ¿no? Pero siempre destacando el protagonismo y dejando, digamos, la participación activa de los estudiantes de las niñas y los niños, es que podemos llegar justamente a trabajar a partir de palabras claves, de interpretar esos modos de búsqueda, de mejorar y afinar esos criterios antes de pasar al buscador, ¿sí? Ya hay otra cuestión que la voy a apurar porque son temas muy extensos, que tiene que ver cómo validar esa información, porque tenemos información todo el tiempo de Internet, pero el tema es, eso que encontramos, ¿sirve? ¿Es lícito? ¿Está bien? ¿Responde a la consigna? Y bueno, aspectos muy importantes para tener en cuenta es reasegurar que esa información esté validada, sea confiable, sea relevante. Hay sitios que, por ejemplo, terminan en org, en ORG o en edu, que justamente brindan algún tipo de control de contenido curado, de adaptación, porque responden a entornos institucionales y educativos. Entonces sabemos que ahí hay información que está controlada, que está cruzada, que está procesada, que está supervisada por distintos niveles y ahí podemos, digamos, más o menos suponer que nos encontramos con información fiable. También existen los tipos de chequeo, como por ejemplo chequeado.com, que establece categorías, ¿no? Ustedes sabrán conocer verdadero, engañoso o directamente falso, porque lamentablemente vivimos en un mundo que está plagado de fake news, que un poco llamamos posverdad, ¿no? Esto de que no sabemos bien qué es la verdad y bueno, y se responde mucho a aspectos emocionales antes que a cuestiones de la razón. Entonces, bueno, está un poco en lo que quiere creer uno si algo es verdad o no, quizás sea algo simplemente verosímil,
pero bueno, por eso está tan bien chequear más de una vez las fuentes. Entonces, por ahí de una búsqueda genérica que uno puede hacer en Wikipedia, una consulta que además está curada por los mismos usuarios, está bueno después seguir buscando 2 o 3 fuentes más que puedan contrastar los datos y las informaciones y no quedarnos simplemente con esa información genérica. Y además, bueno, tratar de evitar a esos espacios como pueden ser algunas redes sociales, ¿no? que son muy, ¿cómo decirlo?, disruptivas, tóxicas en términos de ir a buscar información y que por ahí no es el contenido que una niña, un niño o un entorno educativo iría a buscar. También, digamos, esquivar por ahí esos sitios que están plagados de publicidad, de botones, ¿sí?, que nos citen todo el tiempo en salir de la página y de los datos que vamos a buscar y nos ofrecen algo absolutamente beneficioso sin nada. Bueno, desconfiar justamente de todo eso y también no caer en la búsqueda, por ejemplo, de Google en el contenido patrocinado, porque es un contenido que está pago y que por eso aparece justamente por las razones de los algoritmos que comentaba Juan Pablo, pero también porque están pagos, aparecen los primeros resultados de la búsqueda y generalmente no son los resultados que estamos buscando, ¿sí? Definiciones, conceptos, procesos. Entonces simplemente es una página que nos quiere vender algo. Bueno, siempre esquivarle a los objetivos, perdón, a los resultados patrocinados, que son los que aparecen en primer término. Por eso, no quedarse nunca con los contenidos. Y vamos a dejar abierto por ahora, porque se hizo un poco largo, algo que tiene que ver, digamos, con una red en particular que es TikTok y que ya vamos a llegar. Así que bueno, voy a dejar un poco a Juan Pablo para que Bien, él pueda pensar. Si les parece, perdón, Sí. y Juan, algunos de los docentes nos van dejando algunas consultas que quizás podemos aprovechar y ir haciendo el intercambio a partir de estas inquietudes, si les parece bien. Genial. Sí, por ahí voy a tomar esta que leo acá de Vanessa, dice, bueno, el tema de la búsqueda de información en la web es muy difícil llevar a cabo en la escuela debido a la conexión ineficaz de internet. Muchas de las actividades que planificamos de estético no pueden llevarse a cabo, una pena. Bueno, ahí un poco podríamos tomar los aportes que hizo Lautaro recién, es decir, tiró algunos tips, algunas actividades para hacer de modo desenchufado, donde uno puede planificar búsquedas para que después, bueno, los chicos y chicas en otros ámbitos también. Tenemos que pensar este tema extensivo, ¿no? Fuera de los muros de la escuela también. La idea es siempre ir mejorando. Bueno, si alguien tiene alguna cuestión vinculada al uso de los recursos tecnológicos, después nos puede consultar en privado y con gusto vamos a tratar de acompañarnos en la solución del problema con la división de tecnologías, etcétera. La idea que quiero que se lleven hoy es la idea de pensar a los niños y a las niñas como sujetos que aprenden también fuera de la escuela, no solo dentro de la escuela, y que tenemos que promover el pensamiento reflexivo, ¿no? Y ciertas habilidades de búsqueda y validación de información, como decía Lautaro recién, que las pueden utilizar fuera de la escuela también. Sí, ¿alguna otra intervención más que quieran, chicas que me quieran comentar? Además de las cuestiones de las dificultades técnicas, ¿no? A ver qué más tenemos. Es posible irse pensar en activarles desconectados sin internet, por ejemplo, bibliotecas de libros PDF, luego sistematización de datos en un procesador de texto. También, ahí está un docente, Ayelen, está planteando posibilidades de trabajar sin conexión, es decir, que en algún momento conectarte y después ya no. Inclusive hay muchas herramientas de Google que funcionan así también, te dejan trabajar después en modo desconexión. Este es un tema que no nos tiene que inmovilizar, si bien es un condicionamiento importante, insisto con esto, que no nos tiene que inmovilizar en nuestra misión como educadoras y educadores, en el sentido de que tenemos que pensar que los chicos salen, llegan a su casa y ¿qué hacen? Toman la tablet, toman el celular, toman el smart, toman la play, si no tienen ellos, toman de los parientes, de la familia en general o de los amigos, es decir, de algún modo se van a rebuscar en el contexto de la cultura digital del siglo XXI para interactuar con las tecnologías, donde van a hacer búsquedas, donde van a salir cuestiones de contenidos al encuentro de ellos, como bien decíamos hoy con Lautaro por el tema de los algoritmos. Si les parece, podemos pasar a otro eje del conversatorio. Acá también dice Ayelen, bueno, no siempre está en usar el teclado y el mouse, totalmente, es una gran oportunidad para también trabajar cuestiones de alfabetización digital que son la base, ¿no? Y también para poder trabajar la escritura en los procesadores de texto, ¿no? Un poco potenciando todo esto que se viene haciendo con el plan de alfabetización. No perder de vista esto de la educación tecnológica con el carácter transversal que tiene y esta posibilidad de ponerla en diálogo con las disciplinas, no con las áreas, con la lengua y matemática, con las naturales y sociales, con las artísticas, con las temáticas transversales como ESI, como educación medioambiental integral.
educación intercultural bilingüe, etcétera. Bueno, si quieren damos paso a la segunda parte del bloque, porque estamos yendo de lo general a lo específico, que tiene que ver más con las redes sociales, especialmente con TikTok y con YouTube, que son dos plataformas que elegimos porque nos han dicho ustedes, los docentes, las y los docentes, que son las que más usan los chicos cuando trabajan con videos, ¿no? Bueno, hay un comentario de Ceci que dice: creo que la problemática que tenemos en la escuela, disculpen que voy interrumpiendo, pero es por dar justamente lo más importante de este encuentro, es la voz de ustedes, los docentes, así que yo voy a ir leyendo. Si alguien se quiere hablar, obviamente le abrimos el mic, mientras no se extienda mucho por los tiempos, está todo bien. Creo que la problemática que tenemos en la escuela no es falta de voluntad de querer enseñar esta alfabetización digital, la realización de búsquedas guiadas o hasta la resolución de un cuestionario como las encuestas que enviaron a las escuelas para quinto y sexto, sino que no contamos con notebook o netbook que funcionen. A veces tampoco andan los procesadores de texto. Tomamos nota y de vuelta, cualquier escuela que tenga dificultades en cuanto a que se puedan resolver, digo, bloqueo de computadora, falta de la batería de alguna, etcétera, 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 bueno, se pueden poner en contacto por privado con nosotros. Acá hay autoridades presentes, entre todos vamos a intentar acompañarlos y tratar de buscar una respuesta. Sabemos que estamos en un contexto de escasez de recursos y esto no es una justificación, esta es la realidad del presente, y sabemos que estamos en un contexto de discontinuidad de los programas nacionales que habitualmente aprovisionaban de computadoras a las escuelas, como fue primaria digital, como fue aprender conectado, etcétera, que en este momento se encuentran interrumpidos. Es decir, tenemos varios condicionamientos muy potentes. De todos modos, la idea es poder unirnos para estos encuentros y de a poco, entre todos, empezar a tratar de fortalecer justamente aquellas escuelas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o de mayor deficiencia con la cuestión de las netbooks o lo que fuere, ¿no? Internet o lo que sea. Para eso estamos. Además, cabe también señalar que todas estas cuestiones son multicausales, es decir, a veces la señal de internet puede ser un problema del proveedor, puede ser un problema de una parte del router o del modo en que tenga la escuela, puede ser un problema digamos, hay un montón de aristas que tiene el tema y hay que analizar caso por caso para no caer en una generalidad y relativizar la voz de ustedes, ¿no? Ni la voz nuestra. Así que bueno, a quienes tienen estas dificultades más profundas, los invitamos a ponerse en contacto por privado con cualquiera de nosotros del equipo de primaria y saberes digitales del área de desarrollo curricular, y estamos en diálogo permanente. Yo trabajo también de algún modo en la dirección de tecnologías, si bien ahora estoy comisionado a la parte de saberes digitales en currículum, sigo en contacto, bueno, con la directora, con Marta, con todo el equipo que son comprometidos con estos temas. Bueno, quieren que siga el mismo tipo de mensaje, tema conectividad. Si te parece, Juan, avanzamos en el segundo bloque para respetar los tiempos. Buenísimo. Vamos recorriendo. También propongo esta dinámica. Vamos respondiendo preguntas. La idea es respetar el tiempo porque la verdad es que está re interesante. Vemos que la participación es activa, vemos que hay interés, y como también se sigue el contacto por medio del aula virtual, ahí también se pueden recuperar las preguntas. Se pueden recuperar la participación, las intervenciones y seguir por esa vía. Es todo un continuo. Es el aula, más el conversatorio, más el contacto personal, más el chat, la idea es estar en contacto, la idea es estar conectados por lo que permite la virtualidad y también por otros medios. Así que avancemos, así sostenemos el interés. Bueno, buenísimo. Bueno, en este segundo bloque del conversatorio son tres, el último es inteligencia artificial resumido. En el segundo bloque nos proponemos abordar algunas plataformas que utilizan los docentes y los estudiantes en relación con contenidos audiovisuales en formato de video. En este sentido vamos a conversar sobre TikTok, ¿sí? Seleccionamos estas plataformas que más utilizan docentes y estudiantes, y YouTube. Dos inmensas plataformas, una de ellas muy controversial, TikTok, ¿verdad? Y comencé con una pregunta a Lautaro. Le voy a hacer una pregunta, que no es simple, ¿no? ¿Qué pensás, Lautaro, no sé, sobre TikTok como recurso comunicativo? Pienso en vos, en tu perfil, en tu formación, tu especialización en comunicación, pero también te pregunto desde el punto de vista pedagógico, porque Lautaro ha estado trabajando también en la actualización de los materiales curriculares de educación tecnológica, es decir, tiene un saber pedagógico. ¿Qué te parece ahora, Lautaro, como recurso comunicativo y pedagógico, y si realmente es posible utilizar TikTok y YouTube en primaria, ¿no? Estamos hablando justamente en el ámbito de la educación primaria.
Estamos hablando justamente de primaria y eso, digamos, bueno, a ver, en principio un paréntesis interesante. Sabemos, digamos, que cualquier uso de red social para el caso de niñas y niños tiene que estar mediado por un adulto responsable. Y sobre todo en el ámbito de la escuela, o sea, justamente si va a aparecer TikTok en la escuela, es que va a venir de la mano, digamos, de un docente responsable, digamos, de una intervención que sepa que lo que se está desarrollando ahí no genera, digamos, ningún problema ni tiene ninguna dificultad, porque, bueno, hay una persona atrás que está respondiendo por esa tarea. TikTok como herramienta, lo sabemos, lo sabe de manera intuitiva la gente, es muy potente, muy veloz, además es un contenido muy atractivo y que está permanentemente brindando resultados. O sea, uno cuando scrollea se abre, digamos, a un recorrido prácticamente infinito, que no corta, salvo que uno salga de la aplicación, aparece permanentemente información de TikTok. Pero TikTok también tiene, como tienen la mayoría de las redes o los canales que recién mencionaba Juan Pablo, YouTube, tienen un buscador de contenidos. Hasta hace muy poco, generalmente nos encontramos que YouTube respondía a todo lo que era requerimiento con respecto, por ejemplo, a lo que era buscar un tutorial, información específica que esté buena, digamos, para desarrollar en un video, instrucciones, por ejemplo, para instalar un programa. Sí, hay ruido, me parece, en la línea. Bueno, instrucciones para instalar un programa, saberes de cualquier orden, porque justamente lo que permiten estos canales es que, como están alimentados por los usuarios y como hay, digamos, un montón de gente dedicada, influencers, llámenle lo que quieran, como quieran llamarlos, pero estos agentes, digamos, distribuyen información permanentemente. Entonces hay información de todo tipo que está hoy por hoy disponible desde los canales de YouTube y obviamente desde lo que es TikTok. TikTok hoy por hoy está desplazando en la mayoría de los hogares lo que es la búsqueda, digamos, de tutoriales cortitos, interesantes, atractivos, muy resolutivos, que permiten, digamos, que alguien, por ejemplo, arregle algo desde su casa o consulte, digamos, sobre una información que puede estar después le puede servir para un examen. Con lo cual, digamos, obviamente que la plataforma TikTok es una aplicación sumamente atractiva, pero que sabemos que los niños y las niñas no lo pueden usar. Ahora, este saber, digamos, de que no lo pueden usar por una cuestión legal, no tienen la edad para usarlo, sabemos que después en el seno de los hogares, ¿qué ocurre, digamos? Los chicos acceden porque familiares, ni siquiera hace falta que sean los padres directamente, familiares a cargo, vecinos, amigos, hermanos mayores, primos, lo que sea, pueden hacer, digamos, que se acceda cualquier niño que esté en edad primaria a contenidos de TikTok. O sea, digamos que en principio el niño no está buscando un contenido escolar en TikTok. Al contrario, va a estar buscando algo, digamos, que estimule su expectativa, alguna búsqueda que tenga que ver más con sus deseos, alguna búsqueda que tenga más que ver con el entretenimiento, con la cuestión fruitiva, el gozo, el placer, digamos, de ver un contenido, más que estar respondiendo a un requerimiento escolar. Que para eso supone, digamos, que el niño supondrá, bueno, está la maestra me va a explicar. Entonces es poco factible que hoy TikTok esté siendo usado por el niño en el seno de la familia para buscar información escolar. Lo que estaría bueno y lo que por ahí está interesante como recurso es pensar que podría ser utilizado en el ámbito escolar, toda vez, digamos, que el adulto responsable tenga control, digamos, sobre ese contenido que está apareciendo, sobre esa búsqueda específica, y que haya los mismos criterios que mencionábamos para el resto de las búsquedas por internet, que haya criterios, ¿sí?, que minimicen cualquier posibilidad de riesgos, ¿sí?, de exposición a contenidos que no están disponibles para niños, que no están buenos que los vean. Así que bueno, mantener este control, digamos, sobre cualquier contenido que no esté adaptado o no sea adecuado, y por eso es tan esencial y tan importante la mediación del adulto. Sobre todo, por ejemplo, en enseñar no solo los contenidos de una búsqueda específica, sino más bien que ese contenido de búsqueda específica, las lógicas que deberían guiar una buena búsqueda, sea cual sea el canal. Y también para el caso de TikTok. Por ejemplo, la relevancia del contenido es un criterio, digamos, que está bueno que podamos discernir. Hoy decíamos, existen estrategias didácticas desenchufadas que permiten ya filtrar la búsqueda, ya curar la búsqueda antes incluso de entrar en la búsqueda por internet, sea Google o sea, digamos, el buscador que sea. Entonces, esa relevancia del contenido, la pertinencia, o sea, que responda realmente a lo que estamos buscando en TikTok,
la especificidad, digamos, del contenido, que no sea una cuestión generalista, que no sea una cuestión genérica que la podemos encontrar en cualquier lado, sino que tenga valor, que aparezca en un video, por ejemplo, representada esa información. La profundidad, que nos puede desarrollar esa idea para que el niño, digamos, tenga una comprensión más cabal de eso que se está mostrando. Y, como siempre, esta idea de planificar la búsqueda, ¿sí? Que no responda a una cuestión compulsiva, sino, digamos, a algo que tenga un recaudo, tener un control sobre esos resultados y que puedan aparecer, no respondan ya a requerimientos de manera, digamos, insuficiente, porque por ahí nos podemos encontrar con contenidos que son erróneos o que directamente muestran contenido que no es el que se estaba buscando y que no debería estar al alcance de niños y niñas. Entonces, bueno, siempre esa mediación del adulto es tan significativa, tan importante y vital, porque TikTok no es algo que esté disponible para niños y niños, salvo que sea por la mediación del adulto, y en esos casos solamente es que está muy bien que aparezca. Entonces, bueno, pensar desde la planificación docente qué carácter tiene esa información, ¿sí? Esos datos, si esos datos son superficiales o son generalistas o son simplemente panorámicos, y entonces esa información la podemos tener directamente en una búsqueda de Google. ¿Para qué buscarlo en TikTok? Bueno, quizás el contenido de TikTok sea más atractivo, más intenso, más colorido, bueno, obviamente, digamos, más narrativo. Y entonces, digamos, es muy interesante buscar esa información que sea útil, que sea singular, pero que siempre tenemos que estar con la mediación docente para entender si es muy compleja para el nivel, por ejemplo, discernir si estamos en primer ciclo o en segundo, y bueno, obviamente si es adecuado o no para el hogar. Es interesante esta cuestión de estar siempre atentos a lo que puede ser un contenido que sea muy atractivo en términos audiovisuales, que tiene mucho caudal comunicativo, que tiene mucha intensidad, y además que, como ocurre, digamos, con el scroll de TikTok, nunca termina, ¿sí? Porque, bueno, por ahí los chicos pueden entrar en ese estado un poco ahí dopamínico, ¿no? Lo que ocurre con la dopamina en estado cerebral, digamos, neuronal con los chicos, y en esta especie de hipnosis, digamos, que generan los contenidos cuando no se acaban nunca, que es lo que genera TikTok, tanto en grandes como en niños, y que por ahí nos desvíe de lo que fue el verdadero sentido de la consulta. Entonces fuimos a buscar un dato puntual de geografía y terminamos mirando cualquier cosa porque era interesante el contenido y porque pasaba uno tras de otro. Entonces, bueno, nunca perder de vista el para qué de la búsqueda, qué fuimos a buscar inicialmente cuando quisimos y decidimos utilizar TikTok. Siempre recordando la mediación adulta. Bueno, siempre el tema de la edad de los niños, ya eso que queda claro, digamos, que no pueden acceder directamente, por más que en el hogar lo hagan a partir del acceso que le brindan otros adultos. Y quizás en el segundo ciclo, que tiene, digamos, esta cuestión que decíamos hoy de independencia y la autonomía del estudiante, bueno, si bien no tiene edad para acceder a TikTok, sí puede tener como mejor discernimiento y mejores competencias adquiridas el chico o la chica para poder, digamos, preguntarle a su docente qué es lo que quiere ver y a partir de qué criterios lo quiere ver. Entonces, bueno, tener en cuenta que esa cuestión es muy interesante y que por ahí va un pasito más allá de lo que es la curiosidad, la experimentación, que por ahí está en el gusto y en la expectativa de un niño de primer ciclo.